del esputo, dice, no, te rechaza el patólogo, el de laboratorio, y te dice, esto es pura saliva, no hay esputo. Entonces tiene que tener sus características especiales. ¿Qué se recomienda? Que sea especialmente, algunos le llaman gargajo, ¿no? Es eso de adentro que tiene que salir, que tiene que ser a primera hora de la mañana. Se recomienda que sí se lave los dientes. ¿Por qué se recomienda que se lave los dientes, que se haga un enjuagatorio? Para que no se confunda con los microbios que tenemos a nivel de la boca, ¿no? Entonces, porque al salir la expectoración puede contaminarse y nos sale que tiene un esputo positivo, que está lleno de gérmenes y no es así, ¿no? Ahora, el paciente, para que pueda expectorar mucho mejor, se recomienda que esté sentado y después que se obtiene la muestra, pues llevarlo inmediatamente para que se complete el estudio. Generalmente el esputo es espeso, ¿no? No es suavecito, clarito como la saliva. Ahora, dependiendo de qué examen quiero pedirle. Por ejemplo, si yo le pido para tuberculosis, tiene que ser 3 exámenes de esputo, ¿no? Si yo le pido para otro tipo de estudio de cultivo, entonces eso también va a depender de la cantidad que yo necesito, ¿no? Y generalmente si no pudiera o yo me demoro, se recomienda que se guarde en refrigeración por 2 a 5 horas máximo también, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se obtiene? ¿Cuáles son las formas? Las formas generalmente a veces se le dice, a ver, señor, se va a sentar, va a tratar de toser, de hacer fuerza para poder eliminar esa secreción, ¿no? Entonces, que sea de adentro esa secreción, ¿no? Previa respiración, todo. Otras veces se le hace fisioterapia respiratoria, que significa que se golpea en la parte posterior de la espalda, ¿no? Entonces, para motivarlo a que pueda ¿no? Y poder la inducción de la expectoración. ¿Y en qué consiste eso? Pues, ustedes vamos a ver en primer lugar, el esputo no puede ser así clarito, esto es saliva, ¿no? El esputo generalmente es así de este tipo, con secreción más espesa, ¿no? ¿En qué consiste esa inducción de la expectoración, que hemos dicho la última parte? Generalmente se instala, o sea, se le pone a través de la nariz, se le coloca suero salino hipertónico. ¿Para qué? Entonces se pone, por decir, 1 o 2 centímetros de suero salino, y eso le va a provocar tos, porque lo va a querer atorar, ¿no? Pero si yo tengo antecedente que tiene asma o tipo de bronquiectasias, ¿no? Generalmente recomiendan que no sea el hipertónico, por el contrario, que sea un suero salino, que es el cloruro de sodio simple. El hipertónico es un cloruro de. Entonces, esta inducción, porque a veces se hace la expectoración, no sale desde adentro y te sale BK negativo, negativo, y clínicamente dices, no, esto es tuberculosis, ya quiero iniciar el tratamiento, quiero aislarlo al paciente, pero a veces te sale negativo, negativo, ¿no? Entonces es típico en el SIDA que se puede presentar. Y no ayuda mucho en las neoplasias generalmente. Entonces, ¿qué recomendaciones para decir, esta es una buena muestra que estoy llevando? En primer lugar, bueno, la cantidad va a depender del análisis que yo estoy pidiendo, que el paciente tiene que estar en ayuno, que hemos visto, que tiene que hacer una inspiración profunda, ¿no? Y que se haya lavado, por supuesto, la boca. Otro diagnóstico es que sea representativo la cantidad que estoy enviando, ¿no? Mirándolo fijamente, esa muestra tiene que ser tipo un moco, un poco espeso, no tan cristalino, ¿no? ¿Por qué? Porque debe estar presente por los macrófagos, las células glandulares que están presentes en ese esputo. Y el transporte debe ser inmediatamente. No puedo demorar, de dejar en la mañana expectorado y recién en la tarde estoy llevando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese procesamiento debe ser lo más antes posible, porque se va a degenerar todas las células y se va a invadir otros microorganismos. Entonces, en el examen macroscópico de lo que yo veo que
voy a enviar la muestra a 100 ml, ¿no? De esa expectoración, eso es lo normal. Y el color normal de ese esputo es acuoso, ¿no? Un aspecto transparente, medio espumoso y un poquito de escasa viscosidad. Entonces vamos a ver ahora las alteraciones, eso es lo normal, pero las alteraciones, ¿qué es lo que queremos enviar, ¿no? Entonces, cuando se les dice el examen macroscópico, es de lo que yo estoy viendo directamente. Hay pacientes que tienen lo que se llama broncorrea, ¿no? Que yo le digo que expectora y bota buena cantidad de secreción. Entonces, si está botando con gran facilidad, inclusive con cambios de color, ¿no? Y está expectorando, cada rato está escupiendo, como se dice, supera los 100 ml al día, entonces a eso se llama broncorrea. Y la causa hay que buscar. ¿Será una sobreinfección o será algún problema patológico que ya estuvo presentando el paciente? Ahora, cuando yo pido que se mida el volumen, cuando me preocupo, ¿no? Que sea más de 100. Cuando hay la presencia de bronquiectasias, que se separan los alvéolos, se separan, se hacen más amplios, o cuando hay absceso, o sea, se acumula pus a nivel del pulmón. Y también puede presentarse en cantidad lo que es la vómica. La vómica es una expectoración masiva. Generalmente cuando se ha roto un absceso o cuando yo tengo un quiste hidatídico a nivel pulmonar y se ha abierto este quiste y puedo estar botando una gran cantidad de ese esputo, ¿no? Entonces acá vemos en el dibujito un pulmón normal, el lado derecho, mientras acá ustedes ven todo, está una gran dilatación de los alvéolos especialmente, ¿no? Y acá se acumula gran secreción y esto es lo que permite la salida del incremento del esputo en estas enfermedades, ¿no? Y esta es la vómica pues este es un bronquio normal, el tamaño, ¿no? Y acá está inflamado, entonces está inflamado, las glándulas que hemos visto que compone este tejido van a botar mayor cantidad de secreción y puede eliminarse con mayor frecuencia incluso, ¿no? En relación al color, ¿no? Hemos visto que no tiene color, es transparente, que es normal, pero si nosotros vemos que es medio blanquecino, es medio incoloro, pero también de color blanquecino, hay que pensar que es probable. Elimina usted su esputo, se les pregunta, amarillo, verdoso, y hay que ver característicos, por ejemplo, si es medio rosadito, hay que pensar, y está con un problema respiratorio, un edema agudo del pulmón, o sea, que se ha llenado de líquido el pulmón, y si es blanco, medio gris, medio plomo, le dicen algunos, es alguna enfermedad pulmonar que rumbroso es medio entre amarillo y rojizo, ¿no? Es propio de una neumonía, por neumococo especialmente. Y si es negro, es una neumoconiosis, o sea, realmente es un paciente que ha vivido en algún tipo de minas, ¿no? Entonces es la presencia de neumoconiosis o se está necrosando ese pulmoncito. Si es de color amarillo, verduzco, medio verde, ya te está diciendo que es bacteriano, ¿no? Es una neumonía. Y si es de color jarabe de grosella, ¿no? Entonces jarabe de grosella es como si fuera una raspadilla media rosadita. Entonces eso es generalmente por Klebsiella neumonía, ¿no? Como se ve en el dibujito. Entonces acá vamos viendo en la figura, este es el de grosella, el de la Klebsiella, son los diferentes colores que se puede presentar un esputo, ¿no? Si ya cambia de color, ya te está diciendo que hay algo patológico. Ahora lo podemos encontrar tipo como si fuera parte de sangre, ¿no? De color sangre. Pero hay la presencia de lo que le llamamos hemoptisis, es una expectoración de sangre, pero con esputo. Pero cuando el paciente te dice he botado sangre por la boca, hay que descartar. ¿Será una hemoptisis o será un sangrado por una hemorragia de la vía respiratoria alta? O sea, supongamos que ha sangrado la nariz,
¿no? Y se le está acumulando en la boca y puede expectorar. Entonces hay que descartar, ¿será? Porque hemoptisis ya te está diciendo que es del pulmón, acompañado de pulmón, con sangre y esputo, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. En relación al olor, ¿no? El olor, cuando ya comienza a ser un poco fétido, con mal olor, como malogrado, hay que pensar en anaerobios, ¿no? O que tiene así medio como podrido, entonces probablemente tenga abscesos pulmonares y algunos casos de bronquiectasias, ¿no? Como acá vemos, ¿no? Estos son las bronquias, así se ve, esas dilataciones que hemos visto en la primera figurita, pero en una tomografía se ve, miren, como espacio negrito con blanquito. El blanquito es la secreción que está conteniendo y el negrito es el aire. Los alvéolos son chiquititos y acá se han roto los alvéolos y están formando como burbujas, ¿no? Y acá en el caso, pues este es un paciente con un absceso pulmonar, un espacio negro y rodeado de esta parte blanca, ¿no? Que viene a ser el absceso. Ahora, en relación al esputo, al aspecto de los esputos, ¿no? Los esputos que son medios como moco, pero un poco claros, que se expulsan con dificultad, se adhieren al respiro, o sea, una mucosidad bien pegajosa, se puede presentar en procesos inflamatorios, ¿no? En las traqueitis, etcétera. Pero si es de color, fíjense, mientras el otro es una mucosidad nada más, el otro ya cambia de color, ya sea amarillo, amarillo verdoso, entonces hay que pensar que no solamente es la inflamación, sino que hay ya cavidades patológicas, ¿no? Ahora, podemos encontrar también, ya cuando se ve al microscopio, la presencia de leucocitos, células epiteliales. Generalmente las células epiteliales, para que sea una buena muestra de esputo, debe ser menos de 10 células epiteliales, ¿no? Por campo. Y podemos encontrar también bacterias, polvos, cuando ya se mira al microscopio. Entonces, como ustedes ven acá, diferentes figuras, en diferentes, acá directamente se está viendo la secreción mucosa, un poquito más clara, más oscura. Este es muco purulento y amarillento, y acá es el purulento, y acá inclusive con mayor secreción, ¿no? Entonces, hemos visto que hay diferentes tipos de expectoración. Tenemos el seroso mucoide, el herrumbroso, sanguíneo, diríamos más normal, transparente, es más acuoso, aumenta mucho generalmente al inicio de una infección que es leve o una alergia que yo pueda tener. Van a escuchar la palabra rinitis alérgica, ¿no? Entonces se acumula gran cantidad de secreción, pero es de color ceroso. Mientras podemos tener el seroso mucoide, que es un poco más blanco, ¿no? Más blanco, medio entre blanco y gris, más viscoso, como goma, que es difícil de poder, quieren expectorar, pero se les queda la secreción ahí adentro, ¿no? Y es típico encontrar en las bronquitis y en el asma. Ahora tenemos ya que cambia de color, como habíamos visto. Esto cambia de color, hay que pensar que ya no es un problema como acá alérgico o un problema crónico, ya acá hay una infección porque ya esté invadiendo las bacterias, ¿no? El sanguinolento puede ser rojo, rojo brillante. Hay que descartar que no tenga edema agudo de pulmón, una embolia pulmonar, ¿no? O un cáncer de pulmón. Entonces, cuando yo veo restos de sangre, ¿no? Entonces hay que hacer una buena historia clínica, examinar bien al paciente. Cuando es herrumbroso es entre amarillo y medio dorado, medio rojizo, ¿no? Entonces es una neumonía por neumococo. Ya me está diciendo ahí hasta la etiología, ¿no? Esto es en realidad lo que se ve, el tipo mucoide, tipo hemoptisis, y tipo purulento, fíjense, casi blanco, se ve como leche Nestlé, ¿no? La saliva o expectoración, y ese, por ejemplo, saliva, ¿no? Ese no te ayuda para el estudio del esputo. Características microscópicas. Ahora vamos a ver ya lo que les va a informar a ustedes el de laboratorio. Entonces, yo como médico tengo que saber interpretar esas características.
Entonces, este análisis de las células, ¿no? Es un examen que me va a determinar qué tipo de células está viendo en el microscopio, ¿no? Y me va a determinar también si hay algún principio de alguna célula de cáncer o algún tipo de infección, ¿no? Entonces, esto es solamente para recordarles que puede haber presencia de alguna de este tipo de células, ¿no? Ya saben, acá tenemos los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, ¿no? Los eosinófilos y los basófilos. Estos son los que tienen gránulos, ¿no? Rojos, que tienen encontrar. Podemos encontrar esas células exfoliadas del epitelio bronquial, podemos encontrar las células de los mismos alveolos ahí cuidando de que ese alveolo nos infecte, y podemos encontrar otras células inflamatorias, como hemos visto, los neutrófilos, eosinófilos y los linfocitos. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Hemos dicho que podemos núcleos, los eosinófilos, que tienen gránulos rojitos, los basófilos, y también podemos encontrar los monocitos, linfocitos y los macrófagos. Cualquiera de esos cuando está infectado. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una lectura, ¿no? Le han hecho un corte al esputo, lo han teñido, y para distinguir este tipo de células, donde están las estrellitas, esas estrellitas amarillitas, viene a ser pues una gran cantidad, primero todo esto es el esputo, ¿no? La mucosa de la mucosa nasal, abundantes líquidos, todos los eosinófilos contenidos, ¿no? Entonces, y acá especialmente están más separaditos. Y ustedes ven en esa flecha amarilla como palitos, ¿no? Eso viene a ser los famosos cristales de Leydig. Y vamos a ver en qué caso se presenta. Entonces, si yo lo veo, pero acá está por el tipo de teñido, se ve un poco más oscuro. Entonces, en este tipo de análisis, a mí me van a informar cuál es el elemento, ejemplo, en el EPOC. En el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Son realmente pacientes que han estado en contacto con humo de leña, cigarrillos. Esta es la enfermedad típica de ellos. Entonces, ¿quién predomina? Los neutrófilos, ¿no? Entonces me dice, gran cantidad de neutrófilos, ya, me está diciendo que probablemente ese EPOC ya se ha infectado. Ahora, si me dice, se le encuentra gran cantidad de eosinófilos que tienen los granitos rojitos, entonces hay que pensar, ¿es un problema alérgico o es el asma? ¿No? Ya con la clínica que tiene sibilantes, ya me está aclarando que sí es, ¿no? Ahora, nosotros podemos encontrar otro tipo de enfermedades pulmonares crónicas que se presenta. Entonces ahí ya se tiene que pedir, ya son estudios más dirigidos de ese mismo esputo, donde me pueden determinar la interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, las proteasas, pero sí se puede a través del esputo, ¿no? Y por supuesto la inducción tiene que ser si es que no hay una buena muestra. Ahora, ¿el esputo en asma tiene alguna característica? Sí, ¿no? Podemos encontrar no solamente los eosinófilos que habíamos mencionado, sino, de acuerdo a la gravedad, pues también podemos encontrar que hay mastocitos, macrófagos, neutrófilos, ¿no? Y de acuerdo a eso me va a decir también la actividad de la enfermedad y si este paciente ha usado o no corticoides para ver cómo se está defendiendo. En el examen de este tipo de células,
podemos encontrar los famosos cristales de Charcot. ¿Se acuerdan la parte superior del dibujo que les había mencionado? Unos cristales, es típico encontrar en el asma, ¿no? Y vamos a encontrar, ahora, si normalmente pasa, está con exacerbaciones, ¿qué significa? Hoy día presento gran cantidad, dificultad para respirar. Pasa 2 días, otra vez me vuelve, entonces vamos a encontrar gran cantidad de neutrófilos, ¿no? Podemos también encontrar los espirales de Kurzmann, son estructuras de un material mucoso, como si fuera unos moldes de los bronquios, que puede aparecer en el asma o en cualquier otra enfermedad bronquial, pero que curse con secreciones ya más espesas. Generalmente en el asma tiene una tos crónica, el resfriado común y las infecciones, también se pueden presentar el predominio de neutrófilos. Hemos visto que el incremento de los eosinófilos también nos va a decir la gravedad, ¿no? En este caso del EPOC. Hemos visto que los eosinófilos se presentan más en el asma, pero si yo comienzo a encontrar buena cantidad de eosinófilos, ¿no? Los famosos unos de gránulos que van a estar, ¿no? Y estos son los famosos cristales que me habíamos dicho de Charcot. Si ven acá, se ve un poco más clarito, ¿no? Esta es la verdadera lectura, este es con otro tinción que se ha hecho. Ahora, ayuda mucho ver ese tipo de células del esputo, porque si van a observar, siempre está la presencia de neutrófilos, eosinófilos, etc. Sí, porque hay mecanismos que que están involucrados en el desarrollo del asma. Nos va a ayudar a ver si está mejorando o es hiperreacción bronquial, ¿no? Hace más de 10 años y encontraron a pacientes que tenían tos crónica, ¿no? Porque si tú tienes tos crónica, tienes que pensar, ¿será bronquiectal? No tenían esa característica del asma, que es el aumento de secreción, ¿no? Y sin comienza a producir gran cantidad de moco y dificultad poder respirar, por eso es los sibilantes que presenta. En cambio, sí tenías bastante secreción, pero no había sibilantes. Podemos encontrar células malignas en esputo, se puede encontrar, pero es mucho más difícil, ¿no? Si se encuentra, sí, verdaderamente, yo encuentro una célula patológica, significa que sí es cáncer, pero no es fácil encontrar. ¿Por qué? Porque es bien específico, pero no es muy sensible. ¿Y por qué se debe de células en el esputo, de células cancerosas, que yo puedo tener un cáncer de pulmón? No salen en buena cantidad a través del esputo, entonces varía su número. Ahora, la obtención de la muestra no es fácil tampoco para que venga desde la parte de los también de preparación. Para eso tiene que tener reactivos especiales, ¿no? O sea, ese laboratorio tiene que estar preparado para eso. Y por supuesto, la experiencia del que lo va a examinar, ¿no? Inclusive ya si hay buena cantidad, entonces se recomiendan 5 muestras por lo menos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, en un día puede eliminarse, por decir, 2, 3 células, y al otro día puede eliminarse 10 células. Entonces, por eso que se pide esa cantidad de muestras, ¿no? ¿Y por qué? Cuando yo lo tiño con Papa Nicolau para descartar esas células cancerosas, por lo menos tienen que haber 50 macrófagos en la lámina que yo pueda verlo, ¿no? Si no, no va a ayudar. Y si es que se detecta, los más frecuentes, pues el cáncer epidemoide, adenocarcinoma y el indiferenciado.
Entonces, el más frecuente, hemos mencionado los carcinoma epidermoide, etcétera, puede darnos los falsos positivos, son bien raros. O sea, que yo encuentre una célula que sea cancerosa y me diga, no, es una sola, no, no es probable. No, si es que es una sola y lo he encontrado, sí es muy probable. Pero para que se encuentre esa única sola, es bien difícil porque hemos visto que no sale gran cantidad. Pero para eso hay otras técnicas que puedo someter a ese esputo, ¿no? Pero que son mucho más caras. Sistema de identificación automatizada para detectar células cancerígenas o displasia en el esputo. Eso ya son con métodos de hibridación, detección de mutaciones genéticas, mucho más caro. Muy bien, en este examen microbiológico hemos visto que el que me va a analizar es el de laboratorio, me va a cuantificar de los microorganismos que va a encontrar y va a utilizar diferentes métodos, ¿no? Biológicos, bioquímicos, moleculares o químicos. Dentro de este examen, un buen examen microbiológico, si las muestras es muy buena de ese esputo, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta que una buena muestra, yo puedo ver muy bien los resultados o la presencia de estos gérmenes. Pero hay que recordar también que hay pacientes que tienen neumonía y no expectoran. ¿Tiene secreción? Nada. Le hago la inducción, tampoco sale. Hay un 30% que no tenemos esa posibilidad de hacerles estudio, ¿no? Entonces, si yo sospecho que este paciente, hemos visto que son para neumococo, ¿no? Gérmenes gram positivos, gram negativos, pero para anaerobios realmente no me va a ayudar el esputo. Tiene que ser un estudio especial, ¿no? Ahora, si yo encuentro que tengo gérmenes gram positivos, gram negativos, varios gérmenes, eso significa que está contaminada esa muestra, que la boca no se lavó bien y se ha contaminado con los gérmenes que tengo yo en la boca, ¿no? Entonces, la muestra del esputo que yo considero que es buena, ¿no? Porque ya lo va a ver el de laboratorio, es el que tiene que tener por lo menos 25 células polimorfonucleares, ¿no? Y menos de 10 células epiteliales. Acuérdense, ese es un dato importante. Cuando tiene más de, inclusive algunos dicen más de 10, otros dicen más de 20 células epiteliales, esa muestra ya no la estudian porque dice esto es saliva. Y si encuentro algún germen, es contaminación. Entonces, ese dato es importante. Entonces, en el examen microbiológico, después de que yo hago la muestra, puedo aislarlo, puedo cultivarlo después, ¿no? Para saber exactamente qué germen está afectando, si es de los gram positivos, gram negativos, ¿no? Y de qué tipo. Entonces, el hecho de obtener una muestra después de iniciar un tratamiento nos puede disminuir que haya un cultivo positivo. ¿Qué significa eso? Que yo estuve con un problema de respiratorio y ya me tomé medicamento, al segundo día estoy yendo al médico, me está pidiendo un estudio de esputo para hacer un cultivo que germe. Hay exámenes que yo puedo pedir a pesar de que esté recibiendo medicamento, pero se tiene que especificar con removedor de medicamento, ¿no? Para que el de laboratorio pueda procesar, porque si no le va a salir, le va a decir su cultivo es negativo, y estoy viendo el esputo de color verde, amarillento, ¿no? Y no se puede determinar porque hay contaminación. Entonces, mientras tanto, mire, doctora, viene el paciente, hoy día le examino, pero yo necesito darle tratamiento porque está con neumonía, está con fiebre, todo eso, ¿no? Y estoy viendo la secreción amarillenta y usted me dice que el cultivo va a demorar, acuérdense, mínimo va a demorar unos 3 días, mínimo, porque si hay gérmenes, al tercer día ya ha crecido. Pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Se hace el estudio de Gram. Cojo el esputo, lo extiendo en una lámina portaobjetos, yo directamente puedo hacer, lo hago el teñido y puedo ver directamente, por lo menos me va a decir si son gram positivos o gram negativos para poder iniciar un tratamiento. Ese estudio es muy importante. Entonces ya sabemos que el cultivo me va a ayudar a aislar el germen, me va a ayudar también para ver si es resistente a los medicamentos que estuvo recibiendo o que recibió o que va a recibir. Y en caso, me va a decir también en caso de que sea una infección atípica, porque me puede decir que no tiene un germen determinado, pero sí hay clínicamente, ¿no?
Ahora, hay recomendaciones especiales para detectar la tuberculosis. Como hemos dicho, en primer lugar, para determinar si tiene o no tiene tuberculosis, tiene que hacerse dos cosas. En primer lugar, pedir BK en esputo seriado, significa 3 días o 3 muestras en 3 días, ¿no? Puede ser seguido o interdiario, pero sí, son 3 muestras. Y hay que hacer el cultivo de esputo. Solo que el cultivo de esputo, si ustedes trabajan en el Seguro Social, por ejemplo, ustedes tienen que enviar ese cultivo al Ministerio de Salud. ¿Y cuánto tiempo demora? 45 días, ¿no? Eso demora, pero les da el diagnóstico definitivo, porque les puede salir los 3 becas negativos, porque no fue buena la muestra probablemente, ¿no? Entonces, pero usted clínicamente lo está viendo al paciente, su radiografía le está diciendo, su tomografía les está diciendo, ¿no? Entonces, el único que va a determinar es el cultivo del esputo, que se hace con estos reactivos del Obergense, ¿no? Y el BAR es el que se mira el BK en esputo, en las láminas. Entonces, es muy importante que tenga que tener una buena muestra, de repente hay que empezar a inducirlo, pero la persona que tiene que inducirlo ya sabe que tienen que estar bien protegidos, porque a este paciente si se detecta que tiene BK positivo, inmediatamente hay que aislar al paciente y aislar también a la familia para darle tratamiento. Entonces, ¿para qué nos sirve pedir esos 3 becas, tanta cosa? En primer lugar, el examen es fácil, ¿no? Solamente tiene que una buena muestra del esputo. La técnica es fácil y también es mucho más barato, ¿no? Y me puede determinar, aislar a tanto paciente que pueda tener problemas de tuberculosis. Fíjense cómo se mira, ¿no? Esto es como varitas, así se tiñe de ese colorcito, entonces eso me está indicando el famoso bar. Entonces, y el cultivo, como les había dicho, el cultivo va a demorar mucho, tiene alta sensibilidad, pero demora entre 45 a más días incluso, ¿no? Entonces, nos permite, ahí me va a permitir identificar qué cepa es. Acuérdense que la tuberculosis no es una sola cepa, ¿no? Y la sensibilidad, si es sensible a tal medicamento o no es sensible. Entonces, por eso van a escuchar la palabra, este paciente es beca drogoresistente. ¿Qué significa? Que todos los medicamentos que ya sabemos que tenemos que dar a un paciente con tuberculosis, el paciente y es resistente a esos medicamentos. Esos son los más peligrosos, porque esos caminando, hablando, ya están contaminando a mucha gente, ¿no? Y si tengo mis defensas bajas, voy a contraer esta enfermedad. Entonces, en la actualidad, pues se emplea unos cultivos para que no demore tanto, es un poquito menos de detección radiométrica de crecimiento bacteriano que le llaman el BATEX, ¿no? Eso demora entre 2 a 3 semanas, a diferencia de los otros que demoran entre 4 a 5 semanas. Otras técnicas para estos bacilos, se está usando el PCR y la detección de compuestos volátiles generalmente, ¿no? Para ya detectar el antígeno de la tuberculosis. Entonces, se ha hecho también igual el PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, y ya me va a estudiar el ADN, ARN, ¿no? Y en la detección de compuestos de volátiles ya se está usando lo que es la nariz electrónica. ¿Saben, no? La nariz electrónica es un dispositivo especial que te detecta las sustancias en el aire, ¿no? Y me van a determinar de qué tipo es y a través de eso se puede hacer. Esto es para ver lo que es el cultivo. Yo saco una muestra del esputo y hago el cultivo, y esos redonditos que están viendo es los medicamentos que yo pongo para saber a qué es sensible y a qué es resistente. Y estos son el enose que le llaman, ¿no? Que son la nariz, bueno, acá hay la nariz electrónica en la parte de acá abajo, acá ahora el ojo electrónico, que le ponen la sustancia y detectan estos aparatos, y acá la lengua electrónica, que son aparatos últimos que están usando para determinar la presencia de diferente tipo de gérmenes. Ahora, ¿podemos detectar hongos en el esputo? Sí, nos ayuda también la presencia de hongos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que tenemos hongos en la boca, ¿no? Tenemos la Candida albicans y hay algunas especies de aspergillos.
Entonces, si tenemos eso en la boca y me van a sacar la muestra y me dicen que tengo uno de estos gérmenes, ¿cuándo yo considero que es patológico? ¿No? Entonces, generalmente, la clínica es la que manda. ¿Se dan cuenta la importancia del médico hacer una buena clínica, un buen examen, una buena historia clínica, para yo determinar si verdaderamente sí es por causa de este hongo, ¿no? Entonces, ahora, si hago un estudio y veo que en la boca no tiene mugues, o sea, presencia de hongos, entonces, y le encuentro hongos, probablemente sea normal, pero si ya tiene mugues, veo que ya tiene compromisos de fiebres y otra patología más, entonces esta cándida, si encuentran, sí va a necesitar tratamiento, o sea, la clínica es lo que va a mandar. Ahora, supongamos que me encuentran aspergillus, ¿no? Este es un hongo que está en el aire, está en el medio ambiente, ¿no? Y fácil de contaminarse de alguna persona que tenga este hongo. Y se distribuye pues en todos los organismos y se inhala, ¿no? Es una inhalación de sus esporas que es frecuente. Pero entonces, cuando yo lo considero que es negativo para mí, generalmente, ¿no? Generalmente cuando ya yo tengo el antecedente, si tengo asma o tengo una fibrosis quística y me encuentran aspergilio, entonces muy probablemente que haya invadido todo el tracto respiratorio, ¿no? Entonces, la sensibilidad pues del cultivo aspergilio invasiva generalmente no es muy elevada, de 11 a 50%. Y podemos encontrar también en el EPOC, pero no es muy frecuente, ¿no? Acá vemos la presencia como ramificaciones, como bolitas, es la cándida, y miren el aspergilio como si fueran ramitas que se puede presentar, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿cuándo es importante estar aspergilio también? En la presencia, pues si me tengo una neumonía por neumocistis girovini, especialmente pacientes que tienen SIDA, ¿no? Si viene con neumonía y le hago el estudio y me encuentran que tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sí se puede encontrar frecuente en esta enfermedad. Hay un parásito, se puede detectar parásitos en el esputo, no es tan frecuente, es un poco más raro. Este es un estudio que me gustaría que lo lean, está en la revista médica del Perú. Publicada en el año 2010, donde empezaron a hacer un estudio. Después, cuando se hizo un estudio, se encontró este tipo de parásito que se llama el Opomonas sp. Fíjense acá, ¿no? Este viene a ser un parásito. Este parásito realmente vive en el aparato gastrointestinal de las cucarachas. Entonces, ahí sí encontraron la presencia de este tipo de parásitos. Pero también podemos encontrar otro tipo de parásitos, como son los ganchos del equinococo, que es de la hidatidosis pulmonar. Podemos encontrar huevos del Paragominus de distomatosis pulmonar o amebas. Y en el absceso pulmonar amebiano podemos encontrar la presencia de amebas, ¿no? No es frecuente, pero sí se puede encontrar los parásitos, ¿no? Acá vemos el strongyloides, fíjense que está súper clarito por donde estoy pasando el mouse, ¿no? Este es el strongyloides pulmonar, este es el echinococcus granuloso, ya pues grande, y los huevos de Paragominus. Entonces, tendríamos que hacer una unidad ya, para hacer un buen estudio citológico y microbiológico, si no, nos va a salir negativo, que no tiene nada, ¿no? Es un método que no es invasivo, que no tengo que hacerle nada, ¿no? Por supuesto, está limitada su sensibilidad, especialmente para los suelos también que son de cáncer. Y hay algunos casos que ya el esputo no me va a ayudar, tengo que hacer una broncoscopía, ¿no? Y a colocar un aparato y
hasta el pulmón y sacar una muestra. Entonces, del suero salino hipertónico ha sido muy útil. Si hemos visto que una buena muestra de esputo me va a ayudar haciendo, ¿no? Que no haya tomado lo ideal ningún tipo de antibiótico y hay que hacer el análisis de esputo a tiempo para que me puedan detectar. Y hay que tener mucha precaución si se detecta, por supuesto, hongos, que no es frecuente, ¿no? Y en tuberculosis, si se encuentre, pues me va a ayudar bastante, sigue siendo un pilar importante la detección de tuberculosis mediante el esputo, ¿no? Y hemos visto que para anaerobios no me es útil. Hay lo que se llama la microbioma. ¿Qué es microbioma? Viene a ser un conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, o sea, son parte de nosotros, ¿no? Ya sea bacterias, hongos o virus. Por ejemplo, en el EPOC, en el asma, que son enfermedades crónicas, se ha demostrado que estos gérmenes que viven normalmente con nosotros se ven alterados. Comienza por decir, si me agravo, las bacterias comienzan a reproducirse más, comienza a presentar exacerbaciones, ¿no? Y me puede aparecer la enfermedad y por supuesto hay que dar tratamiento. Lo mismo ocurre con algún problema pulmonar, por ejemplo, si yo estoy constantemente con alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces, hay que descartar si no tengo tuberculosis, fibrosis quística o otra enfermedad. Tenemos también enfermedades intersticiales, ¿no? Intersticial que no está directamente dentro de los alvéolos, ¿no? Y para eso tenemos métodos más invasivos, porque acuérdense que el alvéolo es como un espacio donde se acumula secreción y fácilmente otros pueden eliminar o puedo llegar hasta ahí para poder sacar. Pero intersticiales, pues fuera del, ¿no? Fuera de estos alvéolos. Entonces, para eso ya tengo que hacer procedimientos más invasivos, ¿no? En la citología del esputo se ha estudiado para la neumoconiosis, que hemos visto los que trabajan en las minas, la sarcoidiosis, fibrosis pulmonar, enfermedad intersticial no granulomatosa, ¿no? Y la mayor cantidad de los casos se ha visto por sarcoidiosis, ¿no? Ahí ya tengo que hacer el estudio, como hemos dicho, para determinar CD4 o CD8, que son estudios especiales que pido. Hemos visto que para los tumores no nos ayuda mucho, ¿no? En las células cancerosas. La sensibilidad, eso es bien sensible, ¿no? Pero cuando la lesión es central, pero es 49% si las lesiones son periféricas a nivel de esos tumores, ¿no? Y entonces estos afectan la sensibilidad de la técnica desde la obtención de la muestra, por lo mismo que se manipula o se demora en llevar esa muestra. Influye mucho las células que se han obtenido. Si obtengo pocos, no más caros, por supuesto. ¿Para qué? Para que yo vea la secreción o los gérmenes desde los alvéolos, que salga esa secreción. ¿Cómo se hace? A través de la nariz, generalmente, o puede ser también a través de la boca, ¿no? Yo le instalo, por decir, 2 centímetros de cloruro de sodio, ¿no? Le echo de frente y tengo que aspirar inmediatamente. Esa es la técnica. Entonces, es una herramienta de diagnóstico en pacientes con sospecha, especialmente de infecciones oportunistas,
cáncer de pulmón, enfermedades intersticiales, para el BK en esputo, etc. Pero, ¿qué características tiene? ¿En qué casos yo tengo que tener mucho cuidado? ¿A todos le puedo hacer esto? No. Si tengo pacientes que tienen la fuerza de expiración ventilatoria inferior al 50%, bien difícil que yo pueda hacerlo, porque no va a tener la capacidad de expectorar y por lo tanto yo le he metido ya cloruro de sodio al pulmón y como no lo va a poder expectorar, puedo lesionar más ese pulmón, ¿no? Ahora, cuando la saturación basal de oximoglobina es inferior al 90%, no está saturando bien y encima le voy a echar el líquido dentro del pulmón, peor lo voy a atorar, ¿no es cierto? Entonces, si estoy con el asma considerando y respirando, ¿le voy a hacer también para obtener el esputo? No se puede hacer, ¿no? Entonces, y si yo tengo que hacer este procedimiento que le voy a instalar, debe haber a un lado un equipo de reanimación cardiorrespiratoria, donde hay un aspirador, donde haga todo un equipo de reanimación, ¿no? Su monitor, etcétera. Entonces, puede haber riesgos, sí, puede haber riesgos, puede afectarse el 50% de los campos pulmonares si yo he instalado mucha cantidad también de cloruro de sodio. Puede producirse una insuficiencia respiratoria, entonces que no pueda respirar porque acuérdense que cuando uno está hablando, me atoro con la saliva, estoy que no puedo respirar, entonces si me van a poner líquido, entonces puede provocar también eso, ¿no? Y me puede mayor cantidad de creación. Entonces, tenemos que puede producir cuando expectore pueda sangrar, ¿no? Y por supuesto, riesgos también que puede, sería ya demasiado que pueda producir algún problema ya cardíaco, arritmias, etcétera, ¿no? Estas son técnicas que lo hace realmente la persona. Tengo que tener cuidado, sí, en la instalación, yo tengo que tener cuidado que no vaya a presentar fiebre, no vaya a ser que puse mucho líquido, no lo pudo eliminar ya que tiene zonas de neumonía, opacidad, ¿no? Puede ser que se ha afectado la función respiratoria, ¿no? Y otras excepciones que puede presentarse también, ¿no? Entonces, para eso es importante que yo también pueda utilizar, antes de hacer todo ese problema, que tenga buena oxigenación y utilizar broncodilatadores para que le permita eliminar mejor, ¿no? Entonces, ¿y cuántas muestras debe enviarse en este caso? Primero, cuando yo recojo la muestra, debe ser dentro de las primeras 4 horas, ¿no? Y tener que poner una refrigeración a 4 grados. Generalmente para cuando usted otra disputa, pídele para todo. ¿Cuál es para todo? Para que les haga análisis citológico de las células, análisis, el estudio microbiológico, eso lo van a cultivar, el estudio inmunológico, si hubiera el PCR que estamos mencionando, etcétera, y por supuesto les van a hacer el recuento celular. Entonces, yo tengo que poner en la muestra, en la ordencita, todas esas indicaciones que quiero que me haga el de laboratorio, ¿no? Entonces, miren las indicaciones, en qué casos yo debo hacer, especialmente me recomiendan que haga ese tipo de lavado, que es difícil que salga el esputo. Cuando los infiltrados son alveolares, una neumonía, hemorragia alveolar, una neumonía eosinofílica, que a veces no sale buena cantidad. En pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, si tiene SIDA, necesito una buena muestra. Uno, exposición a polvo inorgánico, ¿no? Neumoconiosis, silicosis, vertiliosis. En el lado derecho, acá tienen cuáles son las probables causas, ¿no? Que yo debería pedir y que me va a dar garantía de un buen esputo. Entonces, hemos visto que las características macroscópicas de una buena muestra, ¿no? Podemos tener, si es que es medio turbio y lechoso, ya te está diciendo el color, entonces hay que pensar en casos de proteinosis alveolar, o sea,
que se ha formado secreción a nivel del alveolo, ¿no? Y si veo que es una secreción media rojiza, hay que descartar que si está acompañada de esputo a las células, ¿no? En condiciones normales, este líquido que me voy a obtener del esputo puede tener macrófagos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pero esa cantidad, ¿no? Macrófagos debe tener 80, 90, pero si me dice tiene más de 90%, ya me está hablando de una patología. Me dice linfocitos más de 20%, me dice otra patología. Si me dice eosinófilos y basófilos, está hablando de patologías. Entonces tenemos también células en fumadores sanos que podemos encontrar de estos, pero de estos, si yo veo que es un fumador y encuentro, por decir, neutrófilos más del 3%, este 3 tengo que multiplicarlo por 4, porque ya el hecho de fumar, estas condiciones normales se van a alterar, ¿no? Entonces, el número total de las células en personas sanas no fumadoras debe ser de 10 a 70, ¿no? Por ml, como están indicando de células. También se puede hacer un estudio que es el inmunofenotipo, ¿no? Generalmente la población linfocitaria, o sea, los linfocitos que hemos visto, puede ser estudiado a través del inmunofenotipo. Para eso se va a utilizar los anticuerpos monoclonales a través de la citometría de flujo. Es que todo un estudio que tiene que es carísimo, por supuesto, pero que podemos hacer a través del esputo, ¿no? Utilizando esta metodología. Entonces, la ventaja de este lavado broncoalveolar es que podemos encontrar también buena cantidad de linfocitos, ¿no? Y eso nos va a buen estudio, un cociente CD4 sobre CD8, que lo normal es entre 1.4 sobre 1 o 1.8 sobre 1. Pero si estos varían, ya me está hablando, ¿no? Por ejemplo, ese cociente, si me varía, me está hablando, por ejemplo, si hay un aumento de esa relación, me está hablando de una enfermedad que es la sarcoidosis, ¿no? Y por el contrario, podemos relación del CD8 está más alto, ya no es 1 como estamos viendo, sino es por decir 2 o 3. ¿No? Cuando hay inversión, entonces tengo que pensar, ¿será una fibrosis pulmonar? ¿Será una neumopatía porque está utilizando mucho fármaco? Podemos encontrar lo que es típico encontrar generalmente en hemorragias a nivel del alveolo, ¿no? Mientras que las células del Langerhans es más típico encontrar en la histiocytosis X, que son característicos de esta enfermedad. Ahora, ¿es sensible ese lavado en el cáncer de pulmón? Sí nos ayudaría, porque se va a sacar desde adentro, ¿no? Y puede ser útil el estudio. Pero también tenemos otros estudios, la ecobroncoscopía con punción ganglionar, eso sí me va a detectar directamente las neoplasias. O hay otro, la navegación electromagnética, ¿no? O la minisonda radial, que me va a determinar el cáncer pulmonar, que son mucho más específicos, ¿no? Entonces tenemos en el examen microbiológico que la indicación más frecuente de ese lavado que estamos hablando es la sospecha de infección. Sospecho que esté infectado, pero no lo puedo demostrar, no puedo llegar al diagnóstico. Pero para eso hemos dicho, lo primero que tengo que hacer es hacer un GRAM, para ya poder iniciar un tratamiento antes de que se haga, por supuesto, el lavado. Un cultivo, cuando yo considero positivo, positivo tiene que ser generalmente de 10,000 unidades formadoras de colonia. Se recomienda que sea, porque si es menos de 10,000, significa que no es el cultivo significativo, o sea, que ese germen que la han encontrado probablemente sea contaminación, ¿no?
Ahora, si yo encuentro bacterias dentro de las células, que es una característica, entonces me está hablando de una infección pulmonar. Ahora, ante la sospecha de una infección por otro de estos gérmenes, que es la legionela, se puede confirmar pero ya con cultivo y inmunofluorescencia. Tiene que ser un estudio especial que yo tengo que pedirle. Pero ¿y cómo voy a sospechar de legionela? Por la clínica. ¿Dónde ha vivido? ¿Cuáles son las características? Todo, ¿no? Ahora, en la sospecha de las infecciones virales, generalmente hay que detectar cuerpos de inclusión, ¿no? Y se va a usar métodos serológicos y de cultivos. Y hemos visto en la detección de los hongos, ¿no? Especialmente en quién son importantes los que son inmunodeprimidos, que tienen factores de lupus, de SIDA, etcétera, ¿no? Entonces son útiles para eso. Si estoy sospechando ya que son hongos que están atacando a ese paciente, tengo que pedirle exclusivamente porque tiene que ser otro tipo de tinción, ¿no? En este caso, la metamina argénica y otros, ¿no? Entonces, hay técnicas especiales para los aspergillos que hemos visto, para la tuberculosis, ¿no? Para la infección por pulmonae del Girovesi, ¿no? Que eso se encuentra en el VIH, y por supuesto el uso del PCR para todo este tipo de enfermedades. Entonces, ¿es útil el lavado broncoalveolar para el diagnóstico? Sí es útil, ¿no? Que nos ayuda a confirmar exactamente. Entonces, los hallazgos que podemos encontrar, supongamos que me dice que tengo neumocistis girovesi, ¿no? Entonces, mi diagnóstico es una infección respiratoria y el paciente probablemente sea un inmunosupreso, que es lo frecuente. No, si me dice que me ha encontrado este microbacterium tuberculoso, me está hablando que es una tuberculosis pulmonar. Si me dice que han encontrado micobacterias atípicas, entonces mi diagnóstico será micobacteriosis, ¿no? Entonces, felizmente tienen la relación, le han puesto el nombre con el germen, ¿no? Entonces, si es un fluido lechoso, corpuloso, con paz positivo, desechos amorfos, todo esto me lo informa el laboratorio. Entonces, mi diagnóstico será una proteinosis alveolar, ¿no? Si te dice que hay macrófagos cargados con hemosiderina, se han visto todo color, activamente, el informe que les pongan acá le está dando el probable diagnóstico del paciente, ¿no? Ahora, los sugestivo, ¿qué significa sugestivo? Que les dice este esputo que hemos sacado a través de este lavado, hay predominio de linfocitos. Si le dice así solamente y buena cantidad de linfocitos, pues hay que descartar sarcoidosis, neumocitis, beriliosis, tuberculosis, es mucho, mucho más amplio, ¿no? Entonces, cuando no se especifica el germen exclusivo, se dice hay aumento de neutrófilos, mayor cantidad, más del 90%. Entonces hay que sospechar, será fibrosis, síndrome de estrés, neumonía, ¿no? Entonces no ayuda mucho eso. Por eso dice diagnóstico sugestivo que puede hacer. Lo mismo si hay más incremento de eosinófilos o de macrófagos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nos toca la próxima semana, nos toca la exposición, no se olviden. ¿Sí? Ya están repartidos por grupos. Sí, doctora, sí está repartido por grupos. Ya. Muy bien. Entonces, ya saben, la próxima semana, para que puedan exponer, traten en grupos de cuántos se han dividido, de 5, de 6, De 4, doctora, si no recuerdo. de 4, ya. No, lo que sea. Lo que quiero más bien es que expongan los 4. Antes yo iba a decir, iba a determinar, pero prefiero escuchar a cada uno de ustedes, porque esa va a ser su nota también de lo que es la parte de investigación. Entonces, traten de hacerlo lo mejor posible, pueden usar videos, pueden usar, entonces, cada uno que ustedes expongan, hagan lo mejor posible para que su nota también sea muy buena, ¿sí?
no como las monografías, los trabajos lo han presentado, no sé si no han leído bien, no han completado bien algunos, entonces se les ha puesto en el aula virtual con un lapso de tiempo que se ha puesto prudente. Por favor, tienen que tratar de cumplir, ¿no? O sea, no es porque se les quiere detener de tantos días, sino si les toca por decir, tengo que repasar esto, pues tienen que repasar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos terminando un poco más temprano porque es virtual, se tiene esa ventaja también. Y voy a tomarles un ratito la lista, ¿sí? Me espera un cinquito. Abarca. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Alarcón Molina. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Álvarez Mejía. Presente, doctora, buenas tardes. Álvarez